Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación del docente Sebastián Alfonso González López, enfermero egresado de la Universidad Industrial de Santander, quien se ha destacado por su profunda vocación de servicio y compromiso con la salud de las personas, especialmente en el campo de la salud pública, en los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Sebastián ha fortalecido su experiencia asistencial en diferentes niveles de complejidad, siendo la salud pública un área donde ha dejado una huella imborrable gracias a su entrega, conocimiento y liderazgo. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Bueno, vamos a dar comienzo a la tercera y última parte del curso de atención preconcepcional, que es una base para poder realizar la atención preconcepcional de la mejor manera posible, fundamentado en la Ruta 3280 y con la Guía Nacional de Atención Preconcepcional. Es la última parte donde vamos a hablar de un tema muy fundamental e importante que debemos conocer como profesionales, que es la planificación familiar. ¿Qué intervenciones podemos ejecutar o recomendar en nuestros usuarios para hacer cambios en los estilos y hábitos y estilos de vida saludable? E identificar la importancia de la salud mental y emocional. Iniciando, pues, durante la consulta preconcepcional, es más que evidente que se nos van a acercar pues personas en edad reproductiva que su idea pues no es quedar en embarazo inmediatamente. Si es en el corto plazo, pues es alrededor de un año. Si es un largo plazo, es después de un año. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en ese periodo de tiempo? Primero vamos a evitar la concepción mientras se hacen los cambios, se dan las pautas. Y pues para evitar la concepción lo que hacemos es enviar a esa usuaria con un método anticonceptivo. Entonces, ¿hacia quién va dirigida la planificación familiar? Hacia mujeres o hombres en edad fértil, usuarios o usuarias que tienen intención de iniciar relaciones sexuales penetrativas, usuarios o usuarias que desean iniciar un método anticonceptivo. La demanda es espontánea o derivada de otra atención. En este caso, sería durante la consulta preconcepcional que enviamos el método de planificación familiar. ¿Qué hacer durante la consulta? Pues el médico general o el médico familiar o el ginecólogo o el profesional de enfermería, pues es quien va a hacer la asesoría. Hacemos la asesoría durante la consulta preconcepcional y pues damos la asesoría de la planificación familiar. Vamos a asesorar en la anticoncepción, vamos a dar la elección y suministro del método anticonceptivo y vamos a derivar otros programas si es necesario. Y asesoría en el control, ya que pues no solamente sería la consulta preconcepcional, sino también ingresaría al programa de atención de planificación familiar, donde es necesario los controles de acuerdo al método anticonceptivo que se elija. Recordemos pues que acá debemos respetar la autonomía de nuestras usuarias y son ellas quienes a fin de cuentas eligen el método anticonceptivo que deseen, claro, en base a los criterios de elección que nos da la OMS, ya que hay algunas mujeres que tienen contraindicaciones debido a sus patologías o antecedentes para algunos métodos anticonceptivos. Entonces el profesional de enfermería, en este caso, pues podrá realizar los procedimientos, ordenar los medicamentos, insumos, dispositivos y otros procedimientos.
Siguiendo con lo que es la consulta de planificación familiar, pues el profesional va a hacer la asesoría, la elección y el suministro del método y la derivación a otros programas si es necesario, y la asesoría en los siguientes controles. Entonces nos pueden llegar dos situaciones en nuestras usuarias, ya sea alguien que tiene menos de 14 años. Esta es una situación en que hacer en una consulta, ya sea en la consulta preconcepcional, si nos vemos en la situación de que nuestra usuaria sea menor de edad o sea mayor de edad, o sea, respecto a los derechos sexuales reproductivos. Si recordemos que las usuarias, pues según la ley colombiana, una persona es autónoma de su sexualidad después de los 14 años. Y antes de los 14 años, si ya ha iniciado relaciones sexuales, pues debemos activar la ruta de atención de violencia sexual. Entonces, en el caso de la planificación familiar, nos llega una menor de 14 años que ya inició relaciones sexuales penetrativas, que vamos a realizar como profesionales. Realizamos la consulta, brindamos la asesoría, iniciamos el método y realizamos al Civigila pues el reporte y activamos la ruta de atención de violencia sexual. Si es una menor de 14 años que no ha iniciado relaciones sexuales, pues no activamos esta ruta y realizamos la consulta, brindamos la asesoría e iniciamos el método que seleccione la usuaria. Si nos llega la consulta de atención preconcepcional una mujer que no desea planificar, pues esa usuaria nos debe firmar el disentimiento y continuamos con la consulta preconcepcional. Entonces, en este caso, si no desea planificar con un método de barrera o un método hormonal, pues la vamos a asesorar en métodos naturales, ¿sí? Como el del calendario. Si es la primera vez que está planificando, pues entonces en la consulta preconcepcional nosotros realizamos la prueba de embarazo, ¿sí? Siempre antes de iniciar un método anticonceptivo, siempre debemos realizar una prueba de embarazo, porque no podemos iniciar un método anticonceptivo si no tenemos certeza de si está o no está en embarazo. Entonces, si es positiva, pues tenemos que derivar de una hoja control prenatal, y si es negativa, la ingresamos, pues, en el caso, a la planificación familiar y seguimos con la consulta preconcepcional. Los métodos anticonceptivos, pues, en pocas palabras, son métodos que previenen la concepción. Entonces, previenen los embarazos de mujeres o parejas sexualmente activas. Hay diferentes métodos anticonceptivos que se diferencian por el mecanismo de acción, el principio activo, la duración del método anticonceptivo. Hay métodos de larga duración, las vías de administración del método anticonceptivo, ya que hay de vía oral, intramuscular o subcutánea, como en el caso de las barras. Hay diferentes formas de uso y hay diferentes eficacias de acuerdo al método. Recordemos que no hay ningún método anticonceptivo 100% efectivo, ni los que son definitivos, como la ligadura de trompas o el corte en los conductos deferentes en el caso de los hombres, que sería la vasectomía. Pues los métodos anticonceptivos, según la OMS, o sea, la seguridad de los métodos anticonceptivos se basa en 4 criterios o 4 categorías, que está la categoría 1, donde una condición para la que no hay ninguna restricción del método anticonceptivo. La categoría 2, donde hay una condición donde las ventajas de usar el método anticonceptivo pesan más que los riesgos. La categoría 3, donde los riesgos teóricos o probados normalmente pesan más que las ventajas del uso del método anticonceptivo. Y la categoría 4, donde una condición que representa un riesgo de salud inaceptable si se usa el método anticonceptivo. Entonces hay un gran riesgo de que si se usa el método anticonceptivo se presente alguna complicación debido al método. Tenemos diversos métodos anticonceptivos, como el de solo progestágeno. Aquí tenemos el implante subdérmico, que es el que conocemos como las barras de solo progestágeno. Tenemos la inyección de depósito. El DIU, pues es la T de cobre. También está el método anticonceptivo hormonal, que es la DIU hormonal. Sin embargo, en el sistema de seguridad social, pues no suministramos la T o la T hormonal. También tenemos los anticonceptivos orales combinados, los anticonceptivos inyectables combinados, el anticonceptivo de emergencia, que puede ser el DIU de cobre o la que se conoce como la pastilla del día después. Otro método anticonceptivo, pues que aquí no entraría porque es posparto, aquí estamos en la consulta preconcepcional, sería la menorrea por lactancia materna. Uno de barrera, que es el condón masculino y femenino, y los métodos permanentes, que son los quirúrgicos.
Entonces vamos con los anticonceptivos de solo progestágeno. Son seguros, altamente efectivos y son reversibles. Entonces, ¿cómo actúan? Pues estos métodos anticonceptivos inhiben la ovulación por las hormonas, que en este caso es progestágeno, y modifican el moco del cuello uterino. ¿Qué significa que lo modifiquen? Que engrosan el moco, lo cual previene que los espermatozoides lleguen a donde sea la fecundación, o sea, inhibe su movimiento. ¿En qué se indican? ¿En qué casos se indican? En mujeres con ciclos menstruales o amenorrea, diferente al posparto o posaborto. Entonces, ¿cuándo iniciar los métodos? Porque los métodos no se puede iniciar, o sea, hay momentos específicos en los que debemos iniciar los métodos. Entonces, en el anticonceptivo de solo progestágeno, ¿cuándo los iniciamos? Dentro de los 7 días posteriores al inicio del sangrado menstrual. Entonces, si hoy te llegó el sangrado, dentro de los 7 días siguientes se inicia el método, o posterior de 7 días si la mujer no está embarazada. En posparto, pues también los podemos indicar, sin embargo, pues esa es la indicación si la mujer no está en embarazo. Entonces tenemos el implante subdérmico, que hay diferentes tipos. Entonces, en, pues cuando tenemos Profe, las una consultas, pregunta. generalmente, dime. Una pregunta. ¿Uno planificando tiene la posibilidad de quedar embarazada o no? Sí, claro, no hay ningún método anticonceptivo 100% eficaz, ni los, como lo mencionaba pues, anteriormente, ni los métodos que son definitivos, como la ligadura de trompas o la vasectomía. Por eso cuando hacemos la consulta de planificación familiar, pues en este caso dentro de la consulta preconcepcional, recomendamos usar dos métodos, ya sea uno de barrera y uno hormonal. Siguiendo con el implante subdérmico, pues hay de tres tipos que pues depende de su duración. Entonces tenemos el implanón, que es una varilla de etenogestrel que dura 3 años, el sinoimplant que dura 4 años, son dos varillas, y el yadel que dura 5 años. Generalmente, ¿cuál enviamos? Todo depende de la EPS que tenga nuestra usuaria. Y pues este es reversible de inmediato, o sea, cuando retiramos las barras. Este pues es un procedimiento que realiza ya sea el profesional de medicina o el profesional de enfermería, la introducción de las barras. Es un procedimiento bastante sencillo. Yo lo he realizado, no tarda mucho. Y igual el retiro de las barras también es muy rápido y sencillo. Pues los métodos Profe, una anticonceptivos pregunta, hormonales, otra preguntita. Por ejemplo, la dime. mujer que está planificando y quiere tener un hijo y deja de planificar, ¿cuánto tiene que esperar para quedar en embarazo? Pues todo lo que hacen los métodos anticonceptivos hormonales es que inhiben la ovulación, ¿sí? Entonces, estos métodos son reversibles de inmediato en el caso de las barras. Entonces, al retirarlas, pues debería volver a empezar el ciclo normal o el ciclo menstrual. Entonces, debería esperar la primera menstruación y así se calcula que dentro de la primera menstruación después de retirar el método, que el primer día que llega al sangrado, pues es el día que inicia el ciclo menstrual y a los 14 días ya estaría ovulando y ya podría quedar en embarazo. Por eso es que, pues, en el caso de los anticonceptivos orales, cuando no se toma alguna pastilla, pues no se está dando la dosis de la hormona y por eso se puede dar la ovulación y por eso pueden fallar los métodos. Son de los métodos que más fallan en el caso de los anticonceptivos de vía oral. En cambio, este, como está en la piel, pues todo el tiempo está dando su dosis hormonal. Entonces, tan pronto se quita, pues ya no se está dando la dosis de hormonas que inhiben la ovulación. Tiene varios efectos secundarios, como la alteración en el ciclo menstrual, cambios en el sangrado. A algunas mujeres no les llega el sangrado, o a otras les puede llegar varias veces durante el mes, o a otras definitivamente no les llega en todo el periodo que tienen las barras. Puede causar cambios en el peso corporal. Algunas mujeres pues las puede bajar de peso y a otras las puede subir de peso. Todo depende de cómo reacciona el método anticonceptivo y pues recordemos que todas las personas no somos iguales.
Puede causar dolor de cabeza, es uno de los síntomas que más se presenta. Durante el primer año es muy común esto, el dolor de cabeza. Contraindicaciones, o sea, en qué casos no podemos usar las barras o no podemos recomendar las barras a nuestras usuarias. Cuando hay cirrosis hepática, cuando hay enfermedades hepáticas, cuando hay algún sangrado vaginal que no sabemos cuál es la causa, cuando hay cáncer de mama o cuando hay lupus eritematoso sistémico. Como lo decía en la segunda sesión, una de las causas por las cuales hay más mujeres con lupus que hombres es por su importante factor hormonal. Profe, Entonces, por ejemplo, en el caso mío, yo con mi pareja, o sea, yo hace 2 años dejé de planificar, sí, porque estoy buscando un embarazo. Pero Sí. lo que pasa es que ya no dejé de planificar, pero no he quedado en embarazo. ¿Cuánto tengo que esperar más o menos? ¿O tengo que pasar por médico? En tu caso, lo ideal sería que asistas a una consulta preconcepcional. Sí, porque si no has quedado en embarazo y llevas 2 años sin planificar, puede que haya otras condiciones por las cuales no has quedado en embarazo. Algunas mujeres, pues, el mismo moco, pues, previene los embarazos. Algunas mujeres, pues, no lo saben y tienen un moco que es bastante hostil con los espermatozoides y no permiten que los espermatozoides lleguen hasta donde sea la concepción, o sea, donde sea la ovulación. O pueden haber otras causas, como que sea ya tu pareja, entonces en ese caso se puede enviar un conteo de esperma, o si pues ya es necesario, se envía para ver tu reserva ovárica, o sea, sí, porque hay varias causas por las cuales no se puede llegar a quedar, se no puede dar el embarazo. Y si eres joven, pues las causas pueden no ser la edad, sino otras cosas que estén sucediendo, ya que pues mientras más la mujer pues tiene mayor edad, menor es la probabilidad de quedar en embarazo. Pero si eres joven, pues la probabilidad es más alta. Entonces te recomendaría que asistas a una consulta preconcepcional y si es necesario, pues se te envían otros exámenes más especializados para ver cuál es la causa por la cual no has quedado en embarazo. Muchísimas gracias, profe. Bueno, entonces siguiendo con el implante subdérmico, entonces la revisión es a los 7 días de la revisión post-implante, luego es al mes, a los 3 meses y luego cada año hasta que termine el periodo de vida del método anticonceptivo y lo retiramos. Ahora seguimos con los anticonceptivos de solo progestágeno, pues son seguros, altamente efectivos y son reversibles. Las indicaciones y cómo actúa pues son similares a las barras. Igual cuando lo iniciamos. En este caso, pues tenemos el acetato de medroxiprogesterona, es uno de los que más enviamos, es el inyectable. Puede aplicarse hasta con 4 semanas de retraso para una inyección repetida sin necesidad de respaldo. Y pues en el caso de un posparto, pues se puede aplicar de los 6 meses, de los 6 semanas a los 6 meses. Pero aquí estamos en la consulta, repito, preconcepcional, o sea, aún no se ha dado ninguna gestación. Pero también lo podemos recomendar, es un método altamente recomendado en mujeres que están en posparto. Y estos se recomiendan en mujeres que no pueden usar métodos que contengan estrógenos. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la inyección? Puede alterar el ciclo menstrual, puede modificar el deseo sexual, o sea, baja el líbido sexual, puede causar cambios en el sangrado, ya sea mucho sangrado o ausencia de sangrado, dolor de cabeza, náuseas o cambios de humor. ¿En qué casos definitivamente no podemos recomendar este método anticonceptivo? Cuando hay presencia de cirrosis hepática, tromboembolismo pulmonar o trombosis, cuando tenemos tratamiento anticoagulante, cuando hay tratamiento para tuberculosis o cuando hay cáncer de mama. Igual recordemos que en la consulta preconcepcional pues indagamos sobre todos estos antecedentes de nuestra usuaria y respecto a eso podemos identificar qué método anticonceptivo recomendar. Un uso prolongado de esta inyección está asociado a la disminución de la densidad ósea, entonces no recomendamos este método como un método de larga duración, o sea que no se mantenga este método en el tiempo. Entonces después de 2 años de uso pues debemos reevaluar su conveniencia, especialmente en adolescentes y mujeres jóvenes. Y el control de este método es cada 3 meses cuando damos la orden de nuevamente de las inyecciones para que las reclame y vaya a una droguería y se administre la inyección para continuar con el método anticonceptivo.
Tenemos la T de cobre, es un método altamente efectivo, su efectividad es muy alta y seguro. Hay algunas complicaciones de este método que pueden ser más graves que de los otros métodos, pero es un método muy seguro, la T de cobre. ¿Cómo actúa? Pues causa una modificación química que daña a los óvulos y a los espermatozoides. Entonces, cuando el espermatozoide entra a través de la vagina, pasa por el cérvix y está ubicado acá la T de cobre, pues debido a que el cobre es tóxico por el espermatozoide, pues impide su movimiento y lo neutraliza. Y también hace cambios en el moco, engrosando el moco e impidiendo la movilización de los espermatozoides. Este método lo podemos indicar en multíparas, en el posparto, en el posaborto o en mujeres con vía sexual activa, que no tengan contraindicaciones para usar este método, claro está. ¿Cuándo iniciamos este método? Dentro de los 12 días post-sangrado o mayor a los 12 días post-sangrado si la mujer no está embarazada. Entonces recordemos que para iniciar cualquier método anticonceptivo debemos estar seguros que la mujer no está en embarazo. Recomendaciones post-inserción. Pues la inserción de la T de cobre puede llegar a ser algo dolorosa y puede causar un ligero sangrado. Entonces, ¿qué le recomendamos a nuestras usuarias? Mantener reposo durante todo el día que se realizó la inserción, pues que controle el dolor tomando medicamentos, ya sea AINES o acetaminofén. Debemos educar sobre el hilo del DIU que debe asistir a los controles, evitar relaciones sexuales y tampones en las primeras 24 horas o a 48 horas y evitar usar o montar en moto, además de realizar fuerza. Complicaciones del DIU. Puede causar enfermedad pélvica inflamatoria, puede perforar la pared del útero, que es una complicación bastante grave, y pues su probabilidad de que se presente es muy baja. Puede causar aborto espontáneo, parto prematuro o una infección. ¿Sí? Cuando no sabíamos que estaban o sea, usamos el método sin tener certeza de que estaba en gestación y puede causar un aborto espontáneo o parto prematuro. Además de que también aumenta el riesgo de infecciones. Como efectos secundarios, pues puede causar cambios en los patrones de sangrado de los primeros 3 a 6 meses posterior a la inserción. Es un método que sí puede aumentar bastante el sangrado durante la menstruación y puede causar espasmos y dolor durante la menstruación y puede aumentar la anemia debido a que al aumentar el sangrado durante la menstruación, pues disminuye los niveles o sea, al tener mayores pérdidas, pues puede causar o aumentar la probabilidad de que la mujer presente anemia. El control, pues el control es a los 7 días post inserción, luego al mes, a los 6 meses y luego cada año, hasta el retiro del DIU. Pues este método dura bastante, depende de la T de cobre que usemos, pero puede durar de los 8 hasta los 10 años. Entonces es un método que dura mucho y no depende de la usuaria, ¿sí? O sea, no tiene que recordar sino los controles y asistir a los controles. Luego tenemos los anticonceptivos orales combinados que tienen progestágeno y estrógeno. Entonces pueden ser monofásicos o pueden ser multifásicos. Entonces aquí pues también pueden tener otros principios activos que se usan para controlar el ovario poliquístico, para controlar el acné, pero en todos pues los anticonceptivos orales combinados contienen estas dos hormonas como principal activo, progestágeno y estrógeno. ¿Cómo actúa? Pues todos los métodos anticonceptivos lo que buscan es evitar la concepción, en este caso pues inhibe la ovulación, modifica el moco uterino, reduce el riesgo de cáncer de endometrio de ovario, reduce el riesgo de embarazo ectópico y reduce el riesgo de presentar quistes de ovario. Entonces tiene varios beneficios usar este método. ¿En qué mujeres lo indicamos? Es antes del primer embarazo, en un periodo intergenésico. Recordemos que el periodo intergenésico es el periodo que hay entre una gestación y la otra, que mínimo debe ser de 18 meses, que recomendamos 24 meses. Cuando hay un posaborto inmediato, cuando hay 6 meses después del parto, o posparto o poscesárea en mujeres no lactantes. Entonces es un método bastante seguro. ¿Cuál es la complicación de este método? Que al ser todos los días que deben tomarse la pastilla, pues muchas veces se les olvida y pueden quedar en embarazo, o sea, falla el método anticonceptivo. Contraindicaciones de este método. La mujer lactante pues no puede usar este método. Si fuma y tiene más de 35 años no vamos a recomendar este método. Si hay cirrosis hepática, si hay hipertensión arterial, si hay diabetes mellitus por más de 20 años, si hay enfermedad de la vesícula biliar,
si la usuaria tiene un tratamiento anticonvulsivante y si hay probabilidad de cardiopatía, tromboembolismo pulmonar o lupus. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Son muy similares a los otros métodos anticonceptivos hormonales: cefalea, dolor de cabeza, náuseas, vómito, mareo, aumento de peso, acné, edema o cambios de humor. ¿Cuándo iniciarlo? Pues se inicia el primer día de sangrado menstrual, o sea, el primer día que se dé la menstruación, pues se empieza con la primera pastilla. O después de 7 días si la mujer no está embarazada. ¿Cómo tomar? Pues tomar la píldora vía oral por 21 días y comenzar el nuevo blister dentro de 7 días. O sea, se descansa 7 días. O hay algunos blister que traen las 30 pastillas y las otras 7 simplemente son, o sea, no tienen, no tienen el componente. Es como para que la mujer no se le olvide y simplemente inicie el nuevo blister cuando se le acabe el otro. O sea, esas 7 pastillas se podría decir que actúan como un placebo, son un placebo. O está normal, el blister que trae 21 pastillas, se le dice que cuando se lo termine, descansa 7 días y luego vuelve a comenzar el siguiente blister. Entonces, ¿qué hacer? O sea, ¿qué le debemos recomendar a las usuarias? También les debemos explicar si se les olvida alguna pastilla. Entonces, se me olvidó. ¿Pasaron más de 24 horas? Sí. Entonces, si es la primera semana, pues se toma una pastilla de más, entonces se debe tomar inmediatamente y continuar el método. Además de que se le recomienda usar el método de barrera en esa semana para evitar pues que falle el método. Si definitivamente pues pasó mucho tiempo, pues se recomienda de parar ahí y volver a iniciar. Si no han pasado más de 24 horas, pues se debe tomar inmediatamente una píldora activa y continuar el método. Puede tomar 2 el mismo día, o sea, si se me olvidó hoy y ya es mañana y si digo y hoy me acuerdo, no, se me olvidó la pastilla de ayer, pero no han pasado más de 24 horas, entonces me tomo las dos, la que me tenía que tomar ese día y la del día anterior y continúo con el método. Luego tenemos el inyectable combinado que tiene progestágeno y estrógeno, que es el inyectable mensual. Pues este también tiene, hay varias mujeres que pues luego no terminan siguiendo con el método debido a que tienen que inyectarse mensualmente. Entonces es un método que también puede fallar o se les olvida la inyección y se la ponen a la siguiente semana. En este caso, pues la fertilidad se recupera 5 meses después de suspenderlo. Sí, pues la pregunta que me hacían ahorita, que entonces cuánto tiempo vuelvo a hacer o puedo quedar en embarazo después de detener el método, de suspenderlo. Pues en este caso, en el inyectable mensual, la fertilidad se recupera después de 5 meses de hacer la suspensión del método anticonceptivo. Efectos secundarios de la inyección mensual, pues cambios en los patrones de sangrado, aumento de peso, cefalea, mareos, mayor sensibilidad en los senos. ¿En qué usuarios lo podemos recomendar? Tenga hijos o no, a cualquier edad, después de un aborto espontáneo e inducido, si fuma sin importar la cantidad de cigarrillos al día y si es menor de 35 años, si tiene anemia, si tiene infección por VIH o 6 meses de posparto. Es un método anticonceptivo muy seguro que podemos recomendar en muchos casos. Contraindicaciones: ¿en qué caso no vamos a recomendar la inyección mensual? En una mujer lactante, si fuma más de 15 cigarrillos al día y si tiene más de 35 años, debido a que aumenta el riesgo de trombosis o de trombosis pulmonar. Si tiene cirrosis hepática, si hay hipertensión, diabetes, si hay enfermedad de la vesícula biliar o si ha presentado alguna ACV o ha presentado un tromboembolismo pulmonar o una trombosis venosa profunda o si sufre de migraña. Cuando se aplica la inyección, el primer día del sangrado menstrual o después de 7 días si la mujer no está embarazada. Luego tenemos el preservativo masculino, que en todas nuestras consultas de planificación familiar pues damos 15 por mes, o sea 15 preservativos y se los damos para 3 meses, o sea le mandamos 45 preservativos. Entonces en la consulta preconcepcional pues vamos a enviar un método anticonceptivo. Si la usuaria decide un método anticonceptivo hormonal, también vamos a enviar el método anticonceptivo de barrera por los 3 meses hasta que vuelva a control. Pero en el control sería pues ya de planificación familiar.
Y pues este es el método quirúrgico permanente. Definitivamente, si se nos acerca una pareja en edad reproductiva a la consulta preconcepcional y dice no, es que no quiero quedar en embarazo, pues se remite al programa de planificación familiar y se realiza ya sea para la pareja masculina que quiera realizarse la esterilización o ella si quiere realizarse la esterilización. Entonces la eficacia, pues aquí 2 embarazos por cada 1000 mujeres, entonces no hay ningún método anticonceptivo 100% eficaz. Y a los 3 meses se debe realizar, en el caso del hombre, un espermograma para ver el conteo espermático. Y en el caso de la esterilización femenina, pues es un método permanente, se debe hacer con previa consejería, con elección informada. Y cuando se realiza, pues inmediatamente, o sea, ¿sí? Lo que se demore el proceso y la consulta para luego realizarse la esterilización o dentro de los 7 días posparto. Esta es una herramienta que nos va a ayudar mucho en la elección de los métodos anticonceptivos como profesionales. En pocas palabras, lo que hace es que toma todas las indicaciones, todas las contraindicaciones y nos facilita la elección de un método anticonceptivo. Pues esta es la rueda con los criterios de elegibilidad de la OMS para el uso de métodos anticonceptivos. Generalmente los tenemos en los centros de salud donde hacemos consultas de planificación familiar. Entonces, pues aquí están diferentes situaciones y pues de 1 al 4. Entonces ya les voy a explicar qué es cada numerito. Entonces cuando la tenemos, pues es un círculo, es una rueda que lo vamos girando de acuerdo al caso que tengamos, o sea, al usuario que tengamos, y nos dice qué método anticonceptivo recomienda y qué método no recomienda. Entonces que el número 1 es use el método en cualquier circunstancia. El número 2 es en general use el método. Cuando el método anticonceptivo da un número 3, pues use el método, generalmente no se recomienda a menos que otros métodos más adecuados no estén disponibles. Y el 4 es no debe usar el método. Entonces aquí un ejemplo, entonces tenemos una usuaria que tiene VIH. Entonces aquí un anticonceptivo hormonal combinado lo podemos usar, un anticonceptivo oral con progestágeno lo podemos usar, el implante lo podemos usar. Entonces aquí estoy. Entonces hagamos de cuenta que esta tapita está aquí arriba y que esto es donde nos permite ver los numeritos. Entonces aquí tenemos toda la fila de un caso pues con VIH. Entonces ¿cuál nos recomienda o cuál nos dice lo puede usar a menos de que otros no los pueda usar? Entonces los 2 últimos, que aquí sería el DIU de cobre o el DIU hormonal. Entonces eso nos recomienda usar en una usuaria con VIH. Y así con cualquier otro caso que tengamos, y nos facilita la elección de los métodos anticonceptivos o el asesoramiento que le damos a la usuaria y ella pues decide qué método anticonceptivo quiere usar. Esta es la etapa posterior que nos explica varias cosas respecto a los métodos anticonceptivos. Pero en pocas palabras es una herramienta que nos facilita mucho la elección y el asesoramiento de los métodos anticonceptivos en las usuarias que se nos acerquen. Este pues es un video que nos recuerda la importancia del consentimiento informado. Recordemos que todo lo que realicemos, pues además de que debe ser confidencial, bajo una estricta confidencialidad como profesional de la salud, pues debe ser con el consentimiento del usuario. Todo lo que realicemos, las consultas, cualquier procedimiento, algún procedimiento quirúrgico, la toma de algún medicamento, entonces debe ser bajo el consentimiento del usuario.
Entonces, recopilando sobre el consentimiento informado, hay la importancia de darnos a explicar con nuestros usuarios que entiendan perfectamente todo lo que les estamos dando a informar para que acepten los riesgos, los beneficios y entiendan el por qué o para qué con qué se les está realizando la asesoría o el método anticonceptivo que les enviemos, el procedimiento o el medicamento que va a tomar. Entonces, es importante tanto porque nos protege como profesionales y como que pone al usuario al tanto de los posibles riesgos que hay y de los beneficios. Ahora vamos a hablar sobre algo muy importante que son las intervenciones en los estilos de vida. Esto lo he presentado en la segunda sesión, que es el ABC de hábitos y estilos de vida saludable. Entonces son pequeñas asesorías que le podemos dar al usuario, pero esto solamente para mostrar que podemos usar cualquier tipo de herramienta didáctica para darle a entender al usuario pues la información que le estamos dando. En este caso pues sería intervenir o lograr cambios en los estilos de vida. Entonces pues este es un pequeño afiche que nos habla sobre los hábitos y estilos de vida saludable. En la A nos recomienda la alimentación saludable. Entonces, ¿qué le vamos a recomendar a los usuarios? Que es importante incrementar el consumo de frutas, verduras y agua y reducir la ingesta de grasas de origen animal, los aceites sólidos como la margarina, la manteca, además de la sal, disminuir la sal, las harinas y azúcares refinados. En la B debemos recomendar a nuestros usuarios el bienestar físico, que nos recomienda la OMS, que a la semana debemos practicar 150 minutos de ejercicio semanal, 4 veces por semana o mantener un estilo de vida activo, pero esto es en usuarios o en personas que no tienen un riesgo cardiovascular. En personas con riesgo cardiovascular, esta sesión o ejercicio debe ser mayor. La C, control del entorno, pues hace referencia al entorno que rodea al usuario, que un ambiente familiar, laboral y social tranquilo pues disminuye el estrés. En la segunda sesión les mostraba cuáles son las posibles complicaciones de una usuaria con estrés, o sea, que puede causar el estrés durante una gestación. La de diversión, pues debemos recordar a los usuarios que es importante tener tiempo de ocio, o sea, ¿sí? Tener tiempos de descanso que previenen el agotamiento mental y emocional y equilibra la vida y mejora la creatividad. Y que es muy importante, la E, que es evitar las sustancias nocivas, tanto para las posibles consecuencias para el usuario y en este caso que estamos en la consulta preconcepcional, pues las consecuencias futuras en un embarazo, en un futuro embarazo. Que recordemos que las sustancias psicoactivas, al igual que algunos fármacos que las personas usan de forma recreativa, son altamente teratogénicos, o sea, causan malformaciones en el producto. Aquí pues hay una serie de intervenciones que nos recomienda la OMS, pero esto nos dice cómo primero indagar, ¿sí? Antes de hacer las recomendaciones. Entonces, como profesional, ¿qué debo decir, hacer y cómo decirlo y hacerlo? Entonces, debemos preguntar al paciente sobre los factores de riesgo relevantes. En este caso, pues estamos haciendo una anamnesis muy completa, o sea, estamos indagando absolutamente y en los pequeños detalles minuciosos, pues para hacer la evaluación del posible riesgo obstétrico. Debemos preguntar de manera amistosa, sin ser críticos, formular preguntas sencillas, siempre debemos darnos a entender con los usuarios, registrar la información en la historia clínica y notas del paciente. Entonces debemos evaluar la disposición del paciente a iniciar un cambio formulando estas dos preguntas. En cualquier caso, ya sea porque no haga actividad física, porque consuma sustancias o porque esté todo el tiempo en estrés o en alguna situación, entonces debemos hacer con estas preguntas: ¿está dispuesto a tener una alimentación que incluya opciones más saludables, a realizar actividad física, a no fumar y o consumir alcohol de manera nociva? ¿Piensa que conseguirá hacer los cambios? Sí, porque es la persona la que realiza los cambios, porque nosotros podemos dar las indicaciones en el cuidado preconcepcional, pero la persona a fin de cuentas quién va a hacer o no hacer esos cambios. Debemos ayudar, entonces debemos proporcionar asesoramiento práctico con énfasis en información básica sobre los factores de riesgo, identificar las situaciones que podrían desencadenar recaídas, pues en el caso del consumo de sustancias, manera de hacer frente a las situaciones desencadenantes, proporcionar apoyo social que incluya brindar aliento y estímulo, manifestar interés y preocupación por el usuario, animar a las personas a hablar sobre el proceso de cambios con familiares y amigos. Recordemos que en la consulta preconcepcional pues también podemos referir a otros profesionales. Y establecer reuniones de seguimiento, ya sea por vía telefónica o presencial, pues recordemos que lo ideal en la atención preconcepcional es tener controles.
ya de que sea mensual o cada 3 meses, antes de que pues se dé la gestación o el embarazo, para ver si se han hecho los cambios y llevar el control y ver si en el caso de tener enfermedades crónicas pues se han alcanzado las metas que se establezcan. Entonces, en el caso de frutas y verduras que hace referencia a la alimentación saludable, pues vamos a empezar indagando sobre el consumo de estas. Luego vamos a recomendar pues al menos 5 porciones de fruta y verduras al día. Le vamos a nombrar las posibles opciones que tienen, los ejemplos a nivel local, las ventajas, que le vamos a mencionar que comer una variedad de estos alimentos ayuda a consumir las cantidades correctas de nutrientes, que comer suficientes alimentos saludables ayuda a evitar el consumo de alimentos no saludables, los cuales pueden causar sobrepeso, obesidad y enfermedades como hipertensión, diabetes, infarto agudo del miocardio o ataque cerebrovascular. Como lo he mencionado en la segunda sesión, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo. Entonces debemos preguntarle, ¿está dispuesto a hacer algunos cambios en su alimentación y piensa que conseguirá hacer estos cambios? Y pues si es necesario podemos enviar a una consulta, ya sea con un dietista o un nutricionista. Nosotros pues asesoramos, damos las posibles indicaciones, además de los beneficios que tiene pues la alimentación saludable, y nos podemos apoyar de otro profesional en el caso de un nutricionista. En el caso de la actividad física, entonces vamos a indagar si realiza o no realiza actividad física definitivamente. Vamos a hacer las recomendaciones de que todos los adultos deben realizar al menos 2 horas y media, o sea, 150 minutos de actividad física a la semana, y que dicho tiempo lo puede distribuir en sesiones cortas para que sí realice la actividad física semanal. Que ser más activo físicamente pues puede comenzar a través de pequeñas actividades que sean de la vida diaria, como salir a caminar, jugar con niños, realizar tareas de jardinería o tareas domésticas. Y le vamos a mencionar las ventajas de realizar actividad física, que reduce el riesgo de un infarto agudo del miocardio, ataque cerebrovascular, así como el riesgo de desarrollar hipertensión, diabetes o cáncer, que ayuda a controlar la presión arterial, el colesterol, la diabetes, que ayuda con la pérdida de peso y el control de peso, que ayuda a prevenir y controlar la depresión, y que realizar algún tipo de actividad física es mejor que no llevar a cabo ninguna. O sea, si no realiza, no le vamos a recomendar que realice un ejercicio intenso, sino que realice algún tipo de actividad física, ¿sí? A la que se adapte o que pueda realizar. Y vamos a realizar las dos mismas preguntas para indagar si se requiere llevar controles o si la persona es capaz de realizar estas actividades que nosotros le recomendemos, estas intervenciones. Entonces, está listo para comenzar a ser más activo físicamente y cree que sea capaz de lograr aumentar su nivel de actividad física. Vamos a ayudar, claro, dando los requerimientos, las intervenciones y el aconsejamiento, en este caso de la actividad física. ¿Qué actividades físicas puede realizar? ¿Cuántos minutos diarios para que logre las metas? Y le podemos ayudar a elaborar un plan para comenzar con la actividad física. Y si tiene alguna complicación para realizar actividad física, ya sea por algo articular o algo muscular, lo podemos remitir a un usuario, a un profesional de fisioterapia, o sea, apoyarnos con otro profesional. Ahora hablamos sobre el tabaquismo o el consumo de sustancias. Entonces vamos a indagar sobre qué, en este caso pues habla sobre el tabaquismo, pero vamos a indagar sobre qué sustancias consume, cuántas veces al día o cuántas veces a la semana, que si cerca hay algún desencadenante, o sea, si en su casa vive alguien que consuma más sustancias o cerca hay algún sitio, en el caso pues algún sitio donde se expendan esas sustancias. Entonces vamos a recomendar no empezar a consumir productos derivados de esas sustancias, en este caso pues del tabaco, y evitar la exposición a esas sustancias. ¿Cuáles son, en este caso, cuáles son las ventajas directas de no fumar, o sea, el consumo de tabaco? Pues que el consumo de tabaco es una de las principales causas de infarto agudo del miocardio y ataque cerebrovascular, así como de problemas pulmonares y ciertos tipos de cáncer, principalmente de laringe, garganta y del pulmón. Y que el tabaco puede dañar todas las partes del organismo. Le vamos a recomendar que evite el humo debido a que la exposición masiva al humo de tabaco afecta a la salud de su familia y a las personas a su alrededor. Igual vamos a indagar si la persona está interesada en realizar estos cambios, o sea, si
tiene la aptitud y la motivación de realizar estos cambios en su vida y si cree que tendrá éxito al realizar esos cambios. Aquí pues nos da más consejos la Organización Mundial de la Salud respecto al asesoramiento que realizamos y sobre que también podemos acompañarnos con otro profesional. En este caso sería un profesional de psicología que nos podría apoyar para evitar el consumo de sustancias o ir de la mano. Y debemos hacer un seguimiento, que es donde entra la importancia de realizar los controles en la atención preconcepcional. Sobre el alcohol, pues vamos a indagar sobre qué tan a menudo consume bebidas alcohólicas, cuánto bebe, cuántas bebidas alcohólicas consume al día. Y vamos a brindar información sobre las consecuencias de consumir alcohol. Que el consumo de alcohol aumenta el riesgo de sufrir un infarto o el miocardio, ataque cerebrovascular, que aumenta el riesgo de ciertos tipos de cáncer y puede aumentar daño en otras partes del organismo, que durante el embarazo, durante el periodo de lactancia materna, pues puede causar malformaciones, un consumo de alcohol durante el embarazo. Y pues si sus hábitos de consumo de alcohol podrían ser nocivos para la salud, si lo cree, porque si la persona no cree que lo que está haciendo es nocivo, pues no va a realizar los cambios adecuados, ya sea para todo lo que he mencionado anteriormente. Si no cree que realizar actividad física sea un cambio que sea necesario, o que dejar de fumar o consumir sustancias psicoactivas o consumir alcohol sea algo necesario para su vida, pues no va a realizar esos cambios. Aquí respecto a siguiendo con el asesoramiento y pues la ayuda, que podemos apoyarnos con otros profesionales y otros consejos respecto a disminuir el consumo. Ahora hablamos de la salud mental. También es muy importante que durante la consulta preconcepcional indaguemos sobre la salud mental de nuestras usuarias. Además de que estamos en la anamnesis, indagamos sobre los aspectos psicosociales, pues también es importante que indaguemos sobre la salud mental. Si tiene algún antecedente, si ya tiene un tratamiento psiquiátrico, si en su familia hay antecedentes de enfermedad psiquiátrica, porque pueden poner en riesgo pues el embarazo debido al estrés, a la ansiedad y además de que aumenta el riesgo de una depresión postparto. Que hay diversos factores de riesgo de la salud mental, ambientales. Entonces en los ambientales pues los factores de riesgo entran los tóxicos, fármacos o enfermedades durante el embarazo. O sea, aquí que nos está mencionando que si durante el embarazo se consumieron tóxicos, hubo enfermedades, en ese futuro niño o bebé, pues hay riesgo de que desarrolle enfermedades de salud mental. Si hubo complicaciones durante el parto, bajo peso al nacer, prematuridad, malnutrición o enfermedades en el primer año de vida, aumenta el riesgo de que esa persona presente enfermedades mentales. Si el nivel educativo es bajo o fracaso académico, si durante toda su vida tuvo acontecimientos estresantes o que ponieron en riesgo, cómo se presenta ante un estresante, pues también puede ser un factor de riesgo. Si ignora el problema, si evita afrontarlo, si solo pide alivio para la angustia o la tristeza. En familia y amigos, pues hace referencia a las redes de apoyo, si tiene un bajo apoyo social, si tiene retraimiento social, no tiene quien lo ayude, o tiene quien lo ayude pero no se deja. Si hay una negligencia en el cuidado por parte de las figuras de referencia, si hubo abuso, acoso o estilo educativo sobre el protector u hostil. O también menciona las circunstancias sociodemográficas en las cuales también debemos indagar. Si hay pobreza, marginación, desigualdad, falta de recursos de la comunidad o inseguridad, si vive en una situación de conflicto o guerra. Entonces vamos a indagar sobre todo esto y recordemos que esta atención, la atención preconcepcional, es multidisciplinaria. Podemos apoyarnos de la mano con un psicólogo o, si es necesario, remitir a un psiquiatra. Ahora, como parte final de esta sesión, pues vamos a mencionar el abordaje de las enfermedades crónicas. 3 casos que son muy sencillos, o sea, que vamos a identificar en esos casos cuáles son las recomendaciones preconcepcionales que enviamos y cómo podemos apoyarnos en las IPS o entidades educativas para para abordar a los adolescentes en edad reproductiva, evitar los embarazos adolescentes, o que asistan a consultas de control prenatal, de atención preconcepcional o de planificación familiar.
Entonces, el abordaje de enfermedades crónicas. Pues el abordaje de enfermedades crónicas está dirigido a usuarias que tengamos en la atención preconcepcional, que tengan condiciones crónicas, buscando optimizar la salud materna y perinatal, pues para disminuir las posibles complicaciones durante la gestación. Entonces vamos a incluir un manejo, remisión y anticoncepción. En el caso de que nuestra usuaria tenga una diabetes mellitus, pues vamos a llevar un control estricto de la glicemia antes del embarazo, que lo ideal es que se lleve a cabo ese control adecuado de las glicemias para que ahí sí se dé la gestación, ya que una diabetes mellitus no controlada durante una gestación pues aumenta el riesgo de muchas complicaciones. Debe mantener un peso óptimo y ejercicio regular. Debemos evaluar las complicaciones vasculares y debemos medir la hemoglobina glicosilada, que lo ideal es que esté inferior a 6.5. Y debemos derivar a RIAs y asesoría anticonceptiva a la población con riesgo de alteración cerebrovascular metabólicas. Entonces aquí es donde pues entra la importancia de saber de los anticonceptivos y cuáles podemos y no recomendar en algunas circunstancias. La enfermedad tiroidea, pues ya sea hipo o hipertiroidismo, pues debemos lograrla controlar antes del embarazo. Debemos llevar un tratamiento del hipotiroidismo propituiracilo, que generalmente pues debemos lograr las metas. Debemos hacer una evaluación hormonal si hay historia clínica y debemos hacer una remisión y asesoría anticonceptiva, y si es necesario y un profesional, o sea, si nosotros remitimos a un ginecólogo, ¿sí? Como un profesional especialista, y él así lo requiere, también la va a remitir a una usuaria con enfermedad tiroidea a un endocrinólogo, que es el especialista a nivel hormonal. Si nuestra usuaria tiene epilepsia o antecedentes de epilepsia, pues debe ser una monoterapia con mínima dosis para prevenir las complicaciones o malformaciones durante la gestación. Recordemos que generalmente los tratamientos que se usan para la epilepsia o para las convulsiones son altamente teratogénicos, o sea, causan malformaciones durante el embarazo. O suspendemos el tratamiento si durante más de 2 años no ha tenido crisis, o sea, si en los últimos 2 años no ha tenido crisis. Preferir carbamazepina, lamotrigina o levotiracetam. Además de dar un suministro de ácido fólico 4 miligramos al día. Y remisión y asesoría anticonceptiva. En el caso de una usuaria con hipertensión, pues debemos informar los riesgos gestacionales, sustituir los IECA, ARA2 y los diuréticos por fármacos más seguros. Estos medicamentos también pues pueden causar malformaciones, o sea, también son teratogénicos. Debemos hacer una evaluación radiográfica, un ecocardiograma y una función renal. Y debemos evaluar por oftalmología y nefrología. Recordemos que la hipertensión arterial pues no solamente causa lesiones a nivel de a la elevación de las tensiones arteriales, sino también debido a esa tensión arterial pues puede dañar el ojo, puede dañar el riñón y puede causar algunos eventos cerebrovasculares si no se maneja adecuadamente las cifras arteriales. Y durante una gestación, pues la complicación que puede presentar una hipertensión no controlada, pues puede ser una eclampsia o una preeclampsia, que pone en riesgo la salud de la madre. Entonces, en una usuaria con hipertensión debemos mantener las cifras arteriales y cambiar los medicamentos por fármacos más seguros, si tienen medicamentos como los IECA o los ARA2. Si nuestra usuaria tiene artritis reumatoidea, pues debemos explicar la evolución en el embarazo y el puerperio. Debemos evitar corticoides. Recordemos que los corticoides generalmente se usan para los procesos inflamatorios, como la betametasona, entre otros. En el primer trimestre, ¿por qué? Porque los corticoides también pueden causar malformaciones. Debemos suspender los AINES desde la semana 27 y debemos hacer una remisión y una anticoncepción. Si nuestra usuaria tiene lupus eritematoso sistémico, que fue una enfermedad que mencioné, ¿por qué? Porque que una usuaria no tenga lupus no quiere decir que no pueda ser madre. ¿Sí? Es un embarazo de alto riesgo que se debe llevar de la mano con con un profesional especializado tanto en ginecología como en endocrinología. Pero una usuaria con lupus, claro que puede quedar en gestación. Entonces debemos planificar ese embarazo con remisión a profesionales especializados.
debemos evitar este medicamento que generalmente se usa para tratamiento del lupus, que es la ciclofosfamida, que es altamente teratogénico, y podemos usar azatioprina, ciclosporinas o cloroquina. Y claro, la remisión a profesionales especialistas como el ginecólogo, endocrinólogo y la anticoncepción. Si nuestra usuaria tiene una enfermedad renal crónica, pues debemos hacer un control de la presión arterial y proteinuria antes de la concepción, o sea, medir los niveles de proteína en la orina. Suspender los fármacos teratogénicos que se estén usando en el tratamiento de la enfermedad renal crónica y hacer una remisión y asesoría anticonceptiva. Si hay enfermedad cardiovascular, debemos evitar la warfarina en el primer trimestre, que como lo mencionaba, pues causa cambios principalmente en el sistema nervioso central de ese feto que se está formando. O si es una malformación cardiovascular, pues corregir quirúrgicamente antes del embarazo. Y remisión y planificación familiar. En el caso de una anemia, pues evaluar y tratar el déficit de hierro preconcepcional. Entonces, en las usuarias no solamente enviaríamos el ácido fólico, que recordemos que lo enviamos 3 meses antes de quedar, o sea, de que se planee quedar en embarazo, sino también enviaríamos el hierro para evitar la anemia, corregir la anemia y evitar un riesgo de una anemia durante la gestación. Si nuestra usuaria tiene asma, pues existe el riesgo de un agravamiento durante el embarazo. Vamos a usar la budesonida como preferido para el tratamiento. Y una remisión si no hay control. O sea, si esta usuaria no lleva el control de su enfermedad del asma, pues debemos hacer una remisión al profesional adecuado, que sería el médico especialista en medicina interna. Si tiene tuberculosis, lo ideal de una usuaria con tuberculosis, en Santander pues hay altas cifras de tuberculosis, entonces si nos llega una usuaria en edad reproductiva que quiere quedar en embarazo y tiene tuberculosis o identificamos que es sintomática respiratoria, mandamos la vaciloscopia y nos da positivo, iniciamos el tratamiento. ¿Y qué recomendamos a la usuaria? Que complete el tratamiento antes de quedar en gestación y evitar la streptomicina en llegado caso que el tratamiento lo esté recibiendo durante la gestación, durante el embarazo. Si hay cáncer, pues, ¿qué debemos hacer? Planificar según el estadio y la agresividad del cáncer, hacer una remisión y asesoría anticonceptiva ante tratamiento antineoplásico. Pues recordemos que en usuarias con cáncer, pues el cáncer es una de las posibles cosas que puede disminuir la fertilidad debido al tratamiento quimioterapia, o sea, la quimioterapia disminuye la fertilidad. Entonces, en una usuaria que quiera quedar en embarazo, pero tenga un tratamiento por quimioterapia, pues la dificultad de quedar en embarazo va a ser más alta. Debido a que los citotóxicos, que son los medicamentos que se usan para tratar el cáncer, pues disminuyen la fertilidad, o el tratamiento con radioterapia. Si nuestra usuaria tiene obesidad mórbida, pues debemos apoyarnos con un profesional en nutrición, en un nutricionista. Debemos hacer una evaluación nutricional y metabólica. ¿Y qué le vamos a recomendar a su usuaria? Que el índice de masa corporal ideal antes de quedar en embarazo debe ser inferior a 25. En caso que identifiquemos una infertilidad, pues vamos a evaluar presencia de ITS, obesidad, edad, tabaco. Podemos hacer diferentes estudios, que son estudios más especializados, que generalmente pues va a enviar un profesional especialista como un ginecólogo, además de llevar un apoyo psicológico y un seguimiento especializado y remisión según los hallazgos. Entonces, en el caso de la mujer, pues se va a hacer un conteo de la reserva ovárica, y en el caso del hombre se va a dar un espermograma para ver pues la calidad del esperma. En mujeres en mujeres mayores de 35 años, multíparas, con antecedentes obstétricos adversos, pues entonces, ¿qué vamos a hacer dependiendo? Entonces, una edad materna avanzada, o sea, mayor de 35 años, pues está asociado a mayor riesgo de alteraciones cromosómicas, está asociado a un riesgo de preeclampsia, a una diabetes gestacional y un parto prematuro. Si es multípara,
o sea, que ha quedado muchas veces en embarazo y ha tenido muchos partos, vamos a identificar los riesgos acumulados como una posible hemorragia postparto, un acretismo placentario, entre otras posibles complicaciones. En los antecedentes obstétricos adversos, entonces vamos a revisar causas previas, ha tenido pérdidas fetales, restricción del crecimiento uterino, un parto pretérmino, se han presentado preeclampsia en embarazos anteriores. Luego vamos a hacer una evaluación clínica completa, una historia médica y quirúrgica, un examen físico general y ginecológico. Vamos a mandar todas las pruebas de embarazo que enviamos pues en la consulta preconcepcional, además de enviar otras pruebas. Y vamos a hacer un tamizaje de enfermedades crónicas. ¿Qué es lo que realizamos? Si identificamos alguna, pues las intervenciones necesarias de acuerdo al tipo de enfermedad crónica que tenga, ya sea hipertensión, diabetes, enfermedades autoinmunes, entre otras enfermedades crónicas. Vamos a hacer una valoración genética y pruebas complementarias, entonces la asesoría genética si la hubo, entonces debemos recordar a esa usuaria de mayor de 35 años que quiere quedar en gestación, que pues hay un mayor riesgo de malformaciones fetales, que hay un mayor riesgo de un aborto y que hay mayor riesgo de alteraciones cromosómicas. Y si tenemos la oportunidad de realizar pruebas como cariotipo parental, si hay antecedentes relevantes, y que nos va a ayudar a identificar pues si hay un mayor riesgo de que se presenten estas malformaciones de tipo cromosómicas o malformaciones genéticas. Entonces, en una usuaria de este tipo, sí, con estas características, pues la intervención preconcepcional, pues cuáles van a ser: suplementación con ácido fólico. Si el riesgo es mínimo, pues 400 microgramos diarios. Si hay riesgo, o sea, si hay un riesgo alto, pues 4 miligramos diario, 3 meses antes de quedar en embarazo. Un control de comorbilidades en el caso de que tenga diabetes, hipertensión, entre otras enfermedades crónicas. Debemos hacer una optimización del peso y nutrición. Debemos evaluar el esquema de vacunación, el esquema que esté completo. Recordemos que hay algunas vacunas que no se pueden aplicar durante la gestación, como en el caso de las vacunas por virus vivos atenuados, como la triple viral. Y debemos suspender los medicamentos teratogénicos si tiene algún tratamiento con algún medicamento que pueda ser altamente teratogénico. Debemos llevar a cabo una asesoría psicológica y una planificación, entonces debemos abordar miedos, duelos o traumas por eventos obstétricos previos, además de que si está en la consulta preconcepcional, desea quedar en embarazo, pero no podemos asegurar que vaya a quedar en embarazo o que el embarazo no vaya a presentar riesgos. Entonces, debido a esto, debemos llevar una asesoría psicológica y un acompañamiento psicológico a una usuaria que sea mayor de 35 años, que tenga antecedentes obstétricos adversos o que tenga alto riesgo de presentar una complicación durante el embarazo. Debemos fomentar el apoyo familiar y psicoemocional. Debemos definir el mejor momento para concebir y una provisión de asesoría en anticoncepción hasta lograr la optimización en salud. O sea, mantener un método anticonceptivo hasta lograr optimizar la salud de la usuaria y ahí sí poder recomendar la concepción. Remisiones necesarias, pues si hay una historia de pérdida recurrente o si hay complicaciones severas en embarazos previos o si hay antecedentes de malformaciones fetales o si hay alto riesgo gineco-obstétrico, debemos hacer una remisión, ya sea medicina interna o subespecialidades según las comorbilidades. Ahora vamos a hacer a mostrar unos pequeños casos y cuáles son las identificaciones de riesgo y cuáles serían las intervenciones de acuerdo a la atención preconcepcional. Entonces tenemos aquí una usuaria llamada LRA de 27 años, antecedentes obstétricos. Entonces recordemos que esta es la fórmula obstétrica que nos dice esto: G1, o sea que ha quedado una vez en embarazo; P1, que ha tenido un parto; y vivo 1, o sea que está vivo el único parto que ha tenido. Estos son antecedentes obstétricos, quiere decir que aquí no se cuenta la gestación actual. O sea, si estuvieran en gestación no se contaría, porque son los antecedentes obstétricos. Pero como estamos hablando de atención preconcepcional, entonces esta es una usuaria que en el momento no está en embarazo. Entonces, tuvo un embarazo sin complicaciones hace 4 años, parto vaginal a término. Entonces, aquí podemos decir que el periodo intergenésico ya se cumplió, o sea, fue hace más de 3 años, 4 años. Y tuvo un parto vaginal a término. Entonces no presentó complicaciones respecto a la duración del embarazo. Condiciones médicas: presenta salud general, en general una buena salud, y desea embarazarse en 6 meses.
Entonces, identificación del riesgo. Edad en rango ideal para embarazo, tiene 27 años. Y recordemos que el riesgo aumenta después de los 30 años y el riesgo es mucho más alto después de los 35 años. Antecedente obstétrico positivo y periodo intergenésico, pues mayor a 2 años y menor a 10 años. Y no tiene patologías conocidas. Entonces, en esta usuaria que no tiene riesgo, o sea, no tiene ningún riesgo, o sea, es un riesgo bajo, pues vamos a recomendar ácido fólico, 400 microgramos diario. Vamos a educar sobre los signos de alarma en el embarazo, un estilo de vida saludable, nutrición, ejercicio, evitar tabaco y alcohol. Vamos a actualizar el esquema de vacunación si es necesario y asegurar acceso a control prenatal temprano. Es una usuaria que no tiene ningún riesgo, entonces mandamos el plan preconcepcional que sería para un riesgo bajo, además de las educaciones que damos correspondientes. Tenemos el siguiente caso. La usuaria DSBT de 33 años, antecedentes obstétricos G2A1, entonces ha quedado 2 veces en embarazo y tuvo un aborto. Ese aborto espontáneo fue a las 9 semanas. Condiciones médicas de esta usuaria: tiene hipotiroidismo tratado con levotiroxina. Desea un embarazo pronto. Entonces, identificación de riesgo: historia de pérdida gestacional temprana, hipotiroidismo, pues el riesgo es mayor si no está controlado, y edad reproductiva pues avanzada media, tiene 33 años. Entonces, ¿cuál es el plan preconcepcional para esta usuaria? Control hormonal. Entonces debemos realizar la prueba de la TSH, la T4 libre. Debemos mantener los niveles de TSH inferior a 2.5 miliunidades por litro. Debemos verificar la adherencia de esa usuaria a su tratamiento con levotiroxina. Ácido fólico, 400 miligramos día. Evaluar las posibles causas del aborto previo si se repite. Asesoría psicológica si hay ansiedad relacionada, o sea, es una usuaria que ya presentó una pérdida, puede presentar ansiedad o puede presentar mayor preocupación debido a que existe el riesgo de otra pérdida. Planificación familiar hasta lograr la eutiroidea, o sea, hasta lograr los niveles de la hormona TSH normales. Ahora tenemos este caso. Presenta a la usuaria MAJ de 37 años con antecedentes ginecobstétricos G3, ha quedado 3 veces en embarazo, o sea, es una multípara, ha tenido un parto, una cesárea y un aborto. Entonces, embarazos, un parto pretérmino a las 34 semanas, un aborto espontáneo y una cesárea por preeclampsia severa. El último embarazo fue hace 6 años. Condiciones médicas de esa usuaria: tiene una obesidad con un índice de masa corporal de 32 y tiene hipertensión arterial. Entonces, ¿qué riesgos tiene esta usuaria? Primero, la edad, mayor a 35 años. Segundo, que tiene una historia de parto pretérmino, un aborto y una preeclampsia severa. Además de las enfermedades crónicas, como la enfermedad es hipertensa y es obesa. Entonces, ¿cuál es el plan preconcepcional para esta usuaria? Entonces, debemos hacer una evaluación completa: función renal, fondo de ojo, ecocardiograma, el cambio de antihipertensivos por fármacos seguros en la gestación, ácido fólico 4 miligramos día, intervención nutricional para pérdida de peso. Entonces, debemos lograr una pérdida de peso y que el índice de masa corporal sea inferior a 25 antes de que sea la concepción. Debemos hacer una asesoría sobre los riesgos perinatales y una vigilancia estrecha de esta gestación. Debemos hacer una referencia a medicina interna y ginecología debido al alto riesgo de esta usuaria. Y debemos hacer una planificación familiar hasta optimizar la condición clínica. Entonces, aquí, ¿qué tendríamos que optimizar? Si los niveles de hipertensión no están controlados, lograr cifras de normotensividad, lograr bajar de peso y pues hacer la evaluación completa para evidenciar que no haya en el caso de la hipertensión, pues que no haya una complicación de la hipertensión, como una insuficiencia renal, entre otras posibles complicaciones. Caso 4. Tenemos a la usuaria ATA de 29 años. Antecedentes obstétricos G2, ha quedado 2 veces en embarazo. De esas veces que ha quedado en embarazo, tuvo un aborto y tuvo un óbito fetal. Entonces, el aborto fue a las 16 semanas y el óbito fetal fue a las 30 semanas.
Condiciones médicas de esa usuaria: lupus eritematoso sistémico con nefritis lúpica activa. Que la nefritis lúpica entonces es que debido al lupus ya ha lesionado el riñón. Entonces, el riesgo de esta usuaria: primero, la enfermedad autoinmune activa, ¿sí? Tiene el lupus activo, que es ya de por sí es un riesgo materno y fetal muy alto. El historial de pérdida fetal tardía, y que debido a su lupus pues tiene un potencial uso de fármacos teratogénicos, y el alto riesgo de recaída durante el embarazo. Entonces, de las 2 veces que ha acabado un embarazo, pues los dos los ha perdido, el uno por un aborto y el otro por un óbito fetal. El plan preconcepcional de esa usuaria, que tiene un riesgo muy alto, pues aplazar el embarazo hasta alcanzar la remisión estable, ¿sí? O sea, el embarazo se debe dar más allá de 6 meses o más allá del año. Suspender los medicamentos teratogénicos, o sea, que con el profesional que lleva la enfermedad, o sea, el profesional de medicina interna, el profesional de endocrinología, se ajuste el tratamiento del lupus. Usar fármacos más seguros, monitoreo por reumatología, nefrología y ginecobstetricia debido a su alto riesgo, apoyo psicológico debido a la alta probabilidad de que se presente otra pérdida si llega a quedar en embarazo, planificación anticonceptiva efectiva y segura, ¿sí? Debido al lupus, y la suplementación con ácido fólico 4 miligramos día. Para finalizar, pues vamos a hablar sobre las estrategias que debemos tener en un entorno familiar y comunitario. Entonces, como profesionales, ya sea que estemos en un centro de salud, ¿sí? Generalmente pues la atención preconcepcional se realiza en un primer nivel. Entonces, en un centro de salud donde alrededor pues podemos tener diversas instituciones, pues debemos implementar programas de educación sexual integral dirigido a padres, madres y cuidadoras para fomentar la comunicación sobre temas de sexualidad y afectividad. Como profesional, pues yo llevé estrategias similares en los colegios que quedaban aledaños al centro de salud donde estaba, además de que tenía diversas intervenciones con las madres FAMI y también con los que hacían parte de la Junta de Acción respecto a qué servicios podían acceder los adolescentes que vivían cerca del centro de salud. Debemos también realizar talleres comunitarios sobre planificación familiar, prevención de ITS, consentimiento y vínculos afectivos. Debemos promover espacios seguros de conversación intergeneracional para disminuir tabúes y barreras culturales. Sí, aunque creamos que estos temas ya no son tabú, pues se sigue manteniendo mucha reserva respecto a hablar con los adolescentes, ¿sí? O preadolescentes sobre los temas de sexualidad, y hablarles sobre métodos anticonceptivos, hablarles sobre enfermedad de transmisión sexual o embarazos no deseados. Como profesionales debemos divulgar información clara y respetuosa en medios comunitarios. Entonces, emisoras, grupos vecinales, redes sociales a nivel local. Eso en cuanto a un entorno familiar y comunitario. En trabajo con escuelas, IPS, otras redes de apoyo, pues debemos educar en signos de alarma ginecológicos, ¿sí? Ir a los colegios, son diversas estrategias que se realizan, que realizamos como profesionales, ¿sí? En el quehacer son estrategias que realizamos, como ir a colegios, escuelas, ir a otras IPS o donde se den atención con adolescentes o se manejen adolescentes. Entonces vamos a educar en signos de alarma ginecológicos, autoexploración mamaria, control de los ciclos menstruales. Vamos a promover el acceso informado libre a métodos anticonceptivos y las consultas de planificación, que recordemos son gratuitas, los métodos anticonceptivos son gratuitos. El acceso a la consulta preconcepcional o a control prenatal, ¿sí? También son gratuitos. Debemos enseñar sobre la prevención de infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH o el SIDA, y el uso correcto del condón. Fomentar hábitos y estilos de vida saludable como el ejercicio, la nutrición, el no consumo de sustancias, el control del estrés y las relaciones afectivas sanas. Y difundir el concepto de proyecto de vida reproductivo, que es muy relevante, en el que se valora el derecho a decidir si, cuándo y cómo tener hijos, ¿sí? Que a fin de cuentas es lo que realiza la atención preconcepcional. Entonces, cuando alguien se acerca y le damos la opción de decidir cuándo y cómo tener esos hijos y prepararse para tener los hijos. En cuanto a la promoción del autocuidado reproductivo, pues debemos educar en signos de alerta ginecológicos, como lo
también lo mencionaba pues acá en el trabajo institucional, que es cuando trabajamos con nuestras instituciones. Debemos promover el acceso informado, enseñar sobre la prevención de infecciones, fomentar los hábitos y estilos de vida saludable y difundir el concepto de proyecto de vida reproductiva. Pues eso sería todo para finalizar esta tercera sesión de la consulta preconcepcional. Pues es una consulta que requiere de muchas bases, o sea, que sepamos de muchos conocimientos, en los que entran los derechos sexuales y reproductivos, entran los métodos anticonceptivos, entran enfermedades crónicas. Entonces la importancia de que como profesionales de la salud estemos todo el tiempo informándonos, estemos todo el tiempo actualizándonos. Hay diversas guías, esas guías están cambiando todos los años, generalmente se actualizan. Además de la información, los estudios, pues debemos como profesionales brindar siempre la mejor educación, brindar siempre que esa educación sea con los mayores estándares y que las intervenciones que hagamos siempre sean buscando la seguridad del paciente, su bienestar y buscando no hacer daño. Bueno, espero que este curso pues sea para el engrandecimiento de ustedes como futuros o como profesionales de la salud, y muchas gracias por su atención. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión: brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.